Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva cápsula psicológica del programa Elige Vida Sana. En esta oportunidad les habla José Romero Velázquez, psicólogo del programa. Hoy vamos a hablar acerca de la conducta alimentaria. En esta oportunidad me encuentro sin cámara, por un desperfecto técnico, pero espero no sea un inconveniente. Así que vamos entonces a hablar acerca de la conducta alimentaria. Bueno, como primera instancia, definir qué es el concepto. La conducta alimentaria es todo comportamiento o modo de conducirnos ante los alimentos, lo cual implica ciertas fases. Una fase de pre-anticipatoria y una fase que son posteriores. De entre estas está la fase de selección de los alimentos, la fase de preparación, el consumo de los alimentos y habituarse a ellos. Los factores que pueden intervenir en la conducta alimentaria son varios, y para esto, a modo de ejemplo, me gustaría igual pedirles que piensen un poco en cómo se arman los hilos, porque la máquina que hace los hilos es una máquina que funciona a tensión y son varios rotores, ¿cierto?, que van rotando y van entrelazando los hilos para formar un solo cordón de hilo. Entonces la conducta alimentaria es muy similar a esto. Hay múltiples factores que, si bien están como en la parte preoperacional, antes de nosotros llegar al acto de ingerir los alimentos, tenemos estos factores que pueden ser factores cognitivos, pueden ser factores biológicos, sociales y culturales que van a incidir y van a precondicionar nuestra conducta alimentaria. Por lo tanto, esto está bastante influido por muchas cosas que están tanto en el ambiente como de manera orgánica. Nuestro cuerpo responde al proceso de la alimentación. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos los aspectos a observar en la conducta alimentaria. ¿Qué cosas debemos poner atención al nosotros hacer consciente de nuestra conducta alimentaria? Primero es la oportunidad de elegir o seleccionar los alimentos. Yo aquí hice la distinción entre elección y selección. ¿Por qué? Porque la elección implica que de un amplio abanico de cosas o de productos tenemos la capacidad de tener una gran vitrina de elementos de los cuales podemos hacer una elección de acuerdo a nuestros intereses, a nuestro estilo de vida y cómo también hacemos consciente la propia conducta alimentaria. Por lo tanto, tenemos esta primera elección, posteriormente tenemos una selección que hacer referente de esos parámetros que nosotros establecimos desde los cuales nos queremos guiar y queremos cogernos, ¿cierto?, nuestra conducta, queremos dirigir nuestra conducta alimentaria. Después tenemos la fase de preparación de los alimentos, que implicaría la forma en que nosotros vamos, ¿cierto?, a poder cocinar los alimentos, ¿cierto?, y hacerles todo el tratamiento a los alimentos para posteriormente ingerirlos. Y aquí esto está muy caldeado por los conocimientos que provienen de la propia familia. Hay ciertos platillos, hay cierta, de acuerdo a la zona geográfica a la cual tú provengas, también van a haber ciertos platillos que son tradicionales o que son típicos y que de alguna forma también van a predeterminarte culturalmente y van a incidir en tu conducta. Posterior a esto tenemos el acto en sí de comer, de ingerir alimentos y la propia experiencia del comer. Aquí hay dos cosas. Una es ingerir los alimentos, ¿cierto?, que pasen desde lo exógeno, ¿cierto?, desde el medio ambiente a un medio interno, ¿cierto?, que va a ser el organismo. Y tenemos todo lo que está asociado a la capacidad digestiva, a la capacidad de llevar el bolo alimenticio, ¿cierto?, y que ingresa al organismo. Y asociado a esto también está la experiencia del comer, vale decir que mientras nosotros comemos también vivenciamos como experiencia, una escenografía donde nosotros comemos. Hay ciertos lugares donde nos gusta comer, utilizamos ciertos objetos, ¿cierto?, que es sentarnos a la mesa, y eso varía en cierta forma de cultura en cultura. Y también aquí aparecen las pautas familiares, ¿cierto? Cada familia o cada persona proviene de un sistema familiar donde hay una cultura propiamente tal de esa familia en relación a cómo organiza la experiencia del comer. Un ejemplo clásico aquí, que a mí siempre me gusta hablar, es sobre un teórico psicológico que se llama Vittorio Guidano, él es italiano, y él hace un estudio en primates donde empieza a observar cómo los primates organizan la experiencia. Y esto también lo estudia en relación al comportamiento humano, donde él logra visualizar que hay hace cuatro clasificaciones en torno a cómo las personas organizan el significado de las experiencias. Y entre una de ellas aparece la organización de significado personal tápica,
y las organizaciones de significado, cuáles son obsesivos, fóbicos, ¿cierto? Y aquellos padres, aquellos comportamientos que tienen una perspectiva más sombría o más como sobreprotectora del entorno. Estas formas de organizar la experiencia también van a estar en relación a la comida. La primera que mencioné, la experiencia de la organización de significado personal tápica, tiene que ver justamente con que son pautas rígidas en relación a la comida. Son bastante formales, comen, todo está bien delimitado, hay ciertos puestos en la mesa que se ocupan y cuando eso se altera genera como disrupción en la familia o se sabe que es como algo no bien visto. Entonces hay ciertas formalidades que van como conduciendo a la experiencia del comer y eso es de familia a familia. Por lo tanto es súper importante hacer consciente la forma en que experienciamos la ingesta de alimentos. Porque eso también va a relacionar, como yo les mencionaba, el ejemplo de cómo se hace el hilo, ¿cierto? Es un factor que va a predeterminar tu conducta alimentaria y que es bastante positivo el hacerlo consciente, ¿cierto? Y ir revisando si hay pautas que están rígidas o poder establecer algunas intervenciones desde ahí. Por otra parte también tenemos los alimentos más ingeridos, ¿cierto? Que es como la habituación a los alimentos. Hay ciertos alimentos, ciertos platillos que vamos como construyendo o predeterminando que son parte o se hacen parte de nuestra dieta, de nuestra propia conducta alimentaria y de la ingesta. Como aquí van a aparecer aquellos elementos que son poco saludables pero que son placenteros, como aquellos que son saludables, que también son placenteros, y también aquellos platillos o aquellas comidas que son desagradables o son experienciadas como con rechazo o aversión. Por lo tanto, también es súper importante el mirar cómo nos adecuamos a ellos, porque muchas veces no somos capaces de atrevernos a probar comidas de manera diferente, y eso limita nuestra capacidad de poder mejorar nuestra conducta alimentaria, porque no estamos dispuestos a transar un poco aquellas cosas que ya sabemos que nos generan placer y experimentar otras cosas o las mismas cosas de una manera diferente, y eso es un factor relevante en un proceso de cambio sobre los hábitos alimenticios. Continuando con la diapositiva, aquí pensando en esta diapositiva como algo práctico, yo puse algunas recomendaciones. Una que es mantener los horarios habituales para comer, otra es evitar los ayunos prolongados, ya que estos estresan biológica y psicológicamente al cuerpo y a la mente obviamente. Hacer una elección consciente de los alimentos, poder dosificar el acceso a los alimentos que si bien son poco saludables, pero son placenteros. Ya, no se trata de hacer una dieta restrictiva y eliminar en cierta forma aquellos platillos o comidas que si bien no son saludables, pero son placenteros. La idea no es quitarlo, que no una vida sin tener acceso a fuentes de placer, no es como una vida que se disfruta, vivida intensamente. Entonces la idea es dosificar el placer. Comer en compañía, prestando atención a la experiencia del comer, que es un poco lo que les comentaba recién, de la escenografía del comer o la experiencia del comer también enriquece muchas veces y sacia emocionalmente y acompaña la experiencia del comer, porque cuando estás comiendo no solamente se trata de ingerir alimentos, sino se trata de ingerir también una buena experiencia, una buena emocionalidad, disfrutando la comida en compañía. Analizar las propias formas y comportamientos familiares en torno a la relación con la comida, que es un poco lo que les mencionaba acerca de las pautas, cómo influyen estos factores que son como predeterminantes a la hora de la conducta alimenticia. Y hacer una lista de aquellos alimentos que pueden ser tentadores, que pueden ser desagradables, ¿cierto? Que nos producen placer, y con eso vamos a ir pudiendo dosificar o tener un acceso claro, una clara conciencia acerca de qué cosas podemos comer y cuándo permitirnos algunas dosis de placer en la comida, ¿cierto? De manera consciente y responsable. ¿Cuál es el fin de trabajar la conducta alimentaria? Que ésta se vuelva un aliado y que tú aprendas a comer de manera consciente. Bueno, eso sería en esta cápsula. Espero que haya sido de ayuda, haber conversado o haber llegado a la conducta alimentaria. Nos vemos en una próxima cápsula. Chao, chao.